Buenos días. A continuación voy a explicar sobre el funcionamiento de las actividades a desarrollar en la materia software para ingeniería. Entonces, como primer punto, se dice que realice un programa donde el usuario ingrese una matriz de orden m por n y en ella se puedan rotar sus elementos ya sea de izquierda a derecha y viceversa o de arriba a abajo hacia abajo y viceversa, las veces que el usuario determine. Por ejemplo, si el usuario ingresa a la matriz A, entonces él desea rotarlas dos veces hacia la derecha. Sí, entonces la matriz debe quedar de esta manera. Entonces se ingresa una matriz 3 por 3 como vemos en pantalla. ¿Sí? Entonces, si desea rotarla dos veces, entonces, por ejemplo, tenemos como ejemplo la primera columna, 1, 4, 7. Va a rotar dos veces o dos posiciones hacia la derecha, entonces quedaría como la última columna. ¿Sí? La segunda columna pues quedaría como la primera y la última columna pues quedaría como en la mitad, ¿sí? Rota hacia acá inicialmente y luego se pasa acá a la posición 2. Listo, entonces vamos a explicar el funcionamiento del código y luego lo ejecutamos. Entonces, tenemos acá inicialmente, tenemos pues una limpieza en pantalla, pues lo que tengamos ahí pues simplemente se va a borrar. Unas impresiones en pantalla, pues desarrollo la práctica, luego que ingrese una matriz A, le pedimos al usuario que ingrese el número de filas y el número de columnas, ¿sí? Esto lo guardamos en las variables, eso lo guardamos en las variables m y en la variable n, la parte de filas y columnas. El paso a seguir es crear una matriz, pues ya sea personalizada, pues yo le dije así porque pues usted puede ingresar cualquier, digamos, una matriz 2 por 3, 2 por 4, no necesariamente tiene que ser cuadrada para poder realizar el ejercicio. Pues lo que hace aquí este ciclo for es almacenar en cada campo, en cada posición de la matriz, dependiendo del tamaño que se le ha ingresado inicialmente, de forma ordenada los números se le van, se van pidiendo para poderlos ingresar de manera ordenada, ¿sí? Si es por ejemplo una matriz 3 por 3, entonces va a decir posición 1 1 tal número, posición 1 2 tal número, posición 1 3 tal número, posición 2 1 así sucesivamente hasta llenar la matriz 3 por 3. Luego se hace una impresión en pantalla, ¿sí? Como vemos acá. Listo. ¿Qué sigue después? Tenemos una opción que se llama opt. Esta variable, sí, o bueno, opción porque pues ella va a switchear todos estos casos dependiendo del número que se le ingrese. Pues la información está acá. Si desea rotar a la derecha, pues digite 1, a la izquierda 2, hacia arriba 3 o hacia abajo 4. Listo, entonces empezamos lo que es desplazamiento de izquierda a derecha. Entonces, para todos los case es igual, siempre se va a pedir una R, que es le va a preguntar cuántas veces desea rotar la matriz. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante para poder hacer el desplazamiento dependiendo de la opción que el usuario ha elegido. Luego tenemos una variable ben, que es la que me va a guardar, en este caso, la última columna, ya que esta siempre será la columna 1. Entonces, me guarda la última columna de orden n, ¿sí? Dependiendo aquí de que el usuario haya ingresado, me la guarda en esa variable. Luego hacemos un ciclo for para poder rotar, ¿sí? La matriz según el número ingresado por el usuario. Seguidamente otro ciclo que me va a hacer el desplazamiento de los datos de una columna a otra. Finalmente, pues en la variable que he almacenado, pues esta se va a ubicar en la primera columna y pues finalmente me va a imprimir en pantalla la columna rotada, ves la matriz rotada, perdón. La matriz rotada dependiendo del número de veces que el usuario ingrese. Luego el caso 2 que es el desplazamiento de derecha a izquierda. Sí, entonces pues como dije anteriormente, siempre va a pedir la variable R que me va a guardar el número de veces que va a rotar la matriz dependiendo de que el usuario ingrese. Entonces en este caso pues la primera columna siempre será la columna 3. Entonces lo que hacemos es guardar la primera columna en esta variable. Sí, luego tenemos en cuenta la rotación para hacer el desplazamiento. Bueno, si para rotar la matriz dependiendo del número que ha ingresado el usuario, desplazamos una columna a otra porque acuérdense que, bueno, lo que es la parte de desplazamiento de izquierda a derecha o viceversa, que en este caso el desplazamiento será en columnas, no en filas, ¿sí? Entonces todo el desplazamiento será en columnas, por eso es que siempre cogemos todas las filas
y las columnas pues dependiendo de la opción que se haya elegido, ¿sí? Entonces aquí en estos dos primeros casos siempre el desplazamiento será en columnas. Bueno, hacemos los pasos de una columna a otra y ya pues con la variable pues inicialmente que se extrajo la primera, la llenamos en esta variable para poderla imprimir, ¿sí? Ya, bueno, entonces en este caso, acordarse que ya la columna 1 siempre será la columna 3 y las demás pues tendrán un desplazamiento. En este caso, pues ahora el desplazamiento es hacia arriba, ¿sí? De abajo hacia arriba. Entonces aquí no vamos a desplazar columnas, sino filas. Sí, entonces lo mismo, pedimos la número de veces, guardamos los datos de la primera fila, ya que pues esa será la última. Tenemos en cuenta pues el número de rotaciones que el usuario ha ingresado, hacemos el desplazamiento de filas, ¿sí? Luego guardamos la variable que hemos almacenado en esta matriz y simplemente pues la rotamos. En el último caso pues será pues lo contrario aquí en el caso 3, ¿sí? Lo mismo, se va a desplazar filas. Entonces los últimos dos casos, desplazamiento de filas y los dos primeros desplazamiento de columnas. Pedimos la rotación, guardamos lo que es la última fila, pues será la primera, ¿sí? Entonces pues guardamos esta variable, pues tenemos en cuenta la rotación, pasamos las filas, hacemos el desplazamiento hacia abajo, ¿sí? Dependiendo del número que haya ingresado el usuario. Y pues simplemente lo que hacemos es devolver la información almacenada en la variable para poderla organizar y poderla imprimir. Bueno, entonces eh, vamos a ejecutar ese código. Entonces vamos acá, ingreso una matriz de filas. Bueno, entonces aquí el número de filas, perdón. 3, una matriz 3 por 3. Entonces lo que le decía, posición 1, 1. Entonces vamos a meter 1, igual que el ejemplo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo, entonces ahí me imprimió en pantalla ordenadamente 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Bueno, listo, entonces vamos a rotar hacia la derecha primeramente. Vamos a rotarla dos veces para poner el ejemplo que está en la guía. Entonces tenemos la primera columna pasa a la última, la tercera pasa a la mitad y la del medio pues pasa aquí inicialmente, ¿sí? Listo. Podemos volverla a ejecutar. Listo, entonces ponemos una más, digamos 2 por 3. Posición, bueno, entonces metemos otros números, 5, 2, 3, 0, 1, 2. Listo, entonces tenemos una matriz 2 por 3, vamos a rotarla hacia abajo o hacia arriba, hacia arriba. ¿Cuántas veces desea rotar la matriz? Vamos a rotarla solo una vez para poder ver el cambio. Listo, entonces la última fila pasó a ser la primera y pues la primera fila pues pasó a ser la segunda. Listo. Entonces con esto pues concluimos lo que es el primer ejercicio. Buenos días, continuando con el desarrollo de los ejercicios. Entonces tenemos el problema número 2 que dice, realiza un programa que genera un número aleatorio y le dé la opción al usuario de adivinar cuál número se generó. El programa debe permitirle cierta cantidad de intentos, mínimo 5, que los establece el programador y lo informa al usuario. Entonces, una vez el usuario acierte o no, se exportará un archivo en Excel con los siguientes parámetros: el número aleatorio generado, cada uno de los números que el usuario digitó, la palabra acertó o no acertó según corresponda y la cantidad de intentos empleados. Entonces, vamos al desarrollo del ejercicio que le tenemos aquí en este lado. Entonces, como primera medida tenemos una limpieza en pantalla, Clear All and CLC. Bueno, tenemos la variable aciertos que en este caso pues está inicializada en 0, que significa que no acertó. Y en este caso 1 se acierta, si se cambia de 1 se acierta. Entonces pues en este caso lo tenemos aquí inicializado en 0. Intentos va a ser el contador, también inicializado en 0. Ese me va a sumar por los números de intentos que el usuario se tome para adivinar el número generado aleatorio. Entonces tenemos una impresión en pantalla que le va a reportar al usuario que tiene máximo 8 intentos para acertar el número generado aleatorio. Entonces tenemos un ciclo for que va de 1 hasta 8 según el número de intentos. Me va a decir, le va a pedir al usuario que ingrese un número en un rango de 0 al 9, ¿sí? Estos números ingresados los va a guardar en esta variable.
¿sí? De manera ordenada, los va a pedir de manera ordenada y los va a guardar. Se genera un número al azar también. Este número al azar con esta función los va a guardar en esta variable y le va a hacer un arreglo para únicamente tomar la parte entera y los va a guardar en esta variable. ¿Sí? Entonces, los números introducidos por el usuario y los números generados aleatorios los va a guardar en un arreglo tipo vector. ¿Sí? En este caso, pues, los va a guardar acá. Aquí en este caso, ¿por qué se pone la i? Porque va a preguntar siempre, o sea, va a preguntar el número de veces número de 1 hasta 8, sí, pero si en caso tal, si el usuario acierta la primera vez, pues simplemente va a preguntar una vez, sí, depende de cuando acierte, sí, cuando cumpla esta condición que está acá abajo. Bueno, entonces sigue el condicional que va a decir si los números ingresados por el usuario son iguales al número generado al azar, entonces me va a imprimir en pantalla acertado y aquí está la variable que es igual a 1, que indica que acertó, para así mismo también imprimirla en pantalla y, perdón, imprimirla en pantalla no, exportarla a Excel. Entonces lo que va a imprimir en pantalla es los números digitados, los números generados al azar en arreglo tipo vector y los números de intentos. Va a exportar con la palabra, bueno, en este caso se le dio un formato al archivo que dice acierta, va a imprimir en pantalla números aleatorios, números ingresados, acertó, en este caso pues va a poner 0 porque pues, perdón, va a poner 1 porque acertó y el número de intentos que se tomó. Finalizamos acá y tenemos el segundo condicional que dice, si aciertos es igual a 0, pues va a imprimir en pantalla no acertó, va a hacer lo mismo que el anterior. Y pues en este caso pues va a generar un archivo que dice no acierta, números aleatorios, aleatorios ingresados, no acertó, pues va a poner el número 0 y intentos, el número de intentos que se tomó. Listo, vamos a explicar el desarrollo pues con el funcionamiento. Listo, el número máximo de intentos es 8 para acertar el número generado aleatoriamente. Ingresa un número de 0 al 9, entonces vamos a probar si acertamos a la primera o en qué intento. El número de intento, aquí fallamos, seguimos fallando, listo, acertamos. ¿Sí? Entonces podemos observar, ha acertado, imprimió en pantalla, ¿sí? Espera que termine el código, listo. Ha acertado, entonces el vector, eh, los números que digitados, 3, 2, 1, 4, 5, los puso en un arreglo tipo vector, bien organizados, uno por uno. Los números generados al azar, entonces 1, 3, compara 3 y 1, ¿sí? La variable A y B, 3 y 1, ¿no? 2 y 4, nada, 1 y 8 y nada, 4 y 3, 5 y 5. Entonces, ha acertado al quinto intento 5. Listo, entonces nos vamos acá al archivo que se ha generado, palabra cierta. Listo, entonces tenemos acá el libro, número aleatorios generados. Entonces 1, 4, 8, 3, 5, número de ingresados 3, 2, 1, 4, 5, acertó, entonces va a poner 1, e intentos, número de intentos. ¿Sí? Vamos a hacer un caso a ver si nos sale, de no acertó. A ver, entonces vamos a ver, vamos a poner puros 1, a ver, 1, 1. Yo sé que de pronto aquí sí acierta, vamos a ver, parece que no. No acertó. Sí, entonces va a poner los números intentos, número 8 y está completando el código. Bueno, listo. Compara todos y me genera un archivo en Excel que dice no acierta. ¿Sí? Entonces para probar aquí los dos archivos. Listo, entonces aquí me va a poner número aleatorios 2, 6, 2, 4, bueno, todos los que se generan aleatoriamente, números ingresados puros 1, no acertó, va a poner 0 e intentos, pues va a poner número de intentos. Y ya con eso concluimos pues lo que respecta con el desarrollo del ejercicio número 2.